No puedo creer que estoy cerrando el año con este tema. No puedo creer que estoy haciendo un video de este tema. En serio, pude hacer un video de cualquier otro tema, de cualquier otro tópico, pero esto pasó y... oh no, ahí vienen los furros, ¿verdad? En 1996 apareció un personaje femenino que sacudió la pantalla grande, un personaje bronceado, rubio, con una cola de caballo también rubia, con una habilidad enorme para el básquetbol, con muchas curvas y con orejas de conejo, porque es un conejo. Estoy hablando de Lola Bunny. Lola tuvo su debut en la película Space Jam, como todos sabemos, y fue modelada como el interés romántico de Bugs Bunny, además de ser pensada como un personaje que atraería las miradas de todo el mundo. Y como prueba están las reacciones de casi todos los personajes masculinos de los Looney Tunes, actuando como el lobo de Tex Avery al verla. De una forma sorprendente, Lola se convirtió en un personaje popular dentro de los Looney Tunes, pero no de una forma rentable. A pesar de su inmensa popularidad dentro de una demografía adulta, Warner solo le otorgó minúsculas apariciones tras Space Jam. Se le relegó a apariciones diminutas en cómics y tuvieron que pasar 4 años para que ella volviera dentro de un filme para DVD de Piolín. En 2001 la consideraron como protagonista para el reboot de los Baby Looney Tunes, pero al terminar ese reboot, Lola fue olvidada por 5 años más y así ocurre con ella. Lola aparece y desaparece con nuevas voces y nuevos diseños una y otra vez. Curiosamente no es la primera vez que pasa esto con algunos personajes que se popularizan dentro de las audiencias más adultas. Antes de Lola Bunny hubo un montón de personajes que adquirieron cierta popularidad, pero debido a su nula rentabilidad fueron enlatados, y ustedes recordarán obviamente algunos de ellos. Pero ¿por qué son desarrollados? ¿En quién o en qué se basan para construirlos? Damas y caballeros, el día de hoy vamos a viajar por la historia del cine y la televisión para entender esto. Hablemos de el efecto Lola Bunny. Antes de meternos a la animación de lleno, vamos a entender el concepto de la femme fatale, un arquetipo cultural femenino que ha existido a lo largo de la mitología, literatura y cultura pop. Es un personaje que seduce, que encanta, que enamora y que ejerce cierto control sobre los hombres y también sobre algunas mujeres, y uno de sus principales referentes históricos es nada más y nada menos Cleopatra. Incluso este referente narrativo histórico aparece en la Biblia con la historia de Jezabel. Originalmente la femme fatale fue desarrollada como una advertencia en contra de la liberación de la mujer, porque oh por Dios, una mujer siendo sexy no puede ser. Se veía como un demonio, como una vampiresa, o en el mejor de los casos como una villana, según los cuentos y libros de la Edad Media y las películas de los años 20. Grandes autores como Bram Stoker utilizaron ese recurso para hacer personajes como las novias de Drácula, y en la misma ópera suelen aparecer personajes seductores que meten en problemas a los protagonistas. Cuando el cine adquirió cierta popularidad, al igual que las novelas de misterio, el tropo de la femme fatale fue reinventado. Dejó de ser la villana principal para convertirse ahora en la coprotagonista de filmes de misterio y en la clásica mujer que pide ayuda al detective privado en la ficción noir. Ahora ya casi no es la villana, sino que ahora es un personaje muy ingenioso que está metido en una situación sin salida y debe recurrir a ese mismo ingenio para escapar. No fue sino hasta 1946 cuando Ava Gardner trajo el performance más memorable de la femme fatale moderna, con el personaje de Kitty Collins en la película The Killers, basada en un cuento de Ernest Hemingway de 1927, y filme que lanzó a Gardner al estrellato y que al mismo tiempo creó un sinnúmero de copias de femme fatales. Pero 16 años antes de la popularización de las femme fatales, también llegaron a la vida otro tipo de personajes que exploraban la inocencia y la sensualidad para la audiencia. El arquetipo de la femme fatale tenía una contraparte, conocida como la Jazz Baby, chicas presuntamente inocentes. Clara Bow, actriz famosa por filmes de cine mudo, categorizada como la chica del cine en ese entonces y viva representación de los años 20, siendo también la Jazz Baby predilecta por muchos, fue tomada como inspiración para un personaje animado que le dio la vuelta al mundo, Betty Boop. Ojos grandes y expresivos, una boca diminuta, una habilidad impresionante para bailar y seducir a la audiencia. Esas eran las características principales de personajes como Betty y también de actrices como Clara Bow y Helen Kane.
o sea, de las Jazz Babies más populares en ese entonces. Betty, en su primera aparición dentro del corto Dizzy Dishes, se encargó de homenajearlas y así dieron inicio a una serie de apariciones más y más llamativas para ella. Mientras la Femme Fatale adquiría poder con el cine de los años 30, la propia Betty Boop hacía lo mismo y pronto adquirió ciertos elementos de la Femme Fatale. Empezó a ser más exuberante, más llamativa, mezclando esa rampante sexualidad con inocencia, pero defendiéndose al mismo tiempo del propio acoso que recibía de otros personajes. Se volvió más madura y sabia, pero al mismo tiempo más sugestiva, razón que le valió una multa gracias a la Legión Nacional de la Decencia, sí, eso existe, en 1934. ¿Qué es esta Legión Nacional de la Decencia? Es un grupo católico fundado para defender las buenas costumbres y la moral en los terribles medios satánicos normales y actuales y responsables de las clasificaciones iniciales de los medios. Durante esta era las caricaturas estaban diseñadas específicamente y exclusivamente para un público adulto. Los cortos animados eran emitidos antes de una película y le hablaban al espectador de una forma en la cual él o ella entendiera. Así como podían mostrar violencia explícita, también podían resaltar ciertos innuendos sexuales. Betty Boop rápidamente se convirtió en una sex symbol, pero esa rampante popularidad cayó a finales de los años 30 debido a que los productores empezaron a cambiar el target y a atraer a una audiencia más juvenil con los cortometrajes de Popeye, quien era más popular en ese entonces que Betty Boop. Pero en 1943 llegó otro personaje similar para quitarle el trono. Red Hot Riding Hood. Tex Avery ya tenía cierta popularidad con sus cortos para Warner y Looney Tunes, pero MGM le otorgó una nueva forma de expresión que era un borrón y cuenta nueva para él, y poco después lanzó a una nueva sex symbol animada al estrellato, Red, quien apareció por primera vez en el corto Red Hot Riding Hood. Red saltó rápidamente a la fama por sus movimientos, por su diseño y principalmente por la escena en la que canta Daddy de Bobby Troop, aunque claro, las reacciones del lobo ayudaron muchísimo a posicionarla en el gusto de la audiencia. Esta curvilínea chica pelirroja con ojos grandes y boca pequeñita tomó de nuevo los arquetipos de la Jazz Baby y de la Femme Fatale, pero al mismo tiempo se metió en muchos problemas. El corto en el que apareció por primera vez fue marcado por los censores de la época como inmoral, gracias a esa secuencia icónica de Daddy de Bobby Troop, y varios de sus finales planeados tuvieron que ser reemplazados por uno menos inmoral. Y lo mismo pasó con cada corto de Red, quien terminó siendo enlatada gracias a la propia censura. Y de pronto en Hollywood llegaron las bombshells, mujeres atractivas, devastadoras y despampanantes, pero especialmente rubias. Las bombshells tomaron la pantalla grande, empezaron a protagonizar absolutamente todo y marcaron no una ni dos, sino 3 décadas completas. Aparecieron a finales de los 40 y se mantuvieron vigentes hasta los 60 y parte de los 70, alcanzando un estatus de ser más grandes y más longevas que la propia muerte. ¿Quiénes fueron las principales bombshells de los medios en ese entonces?, te preguntarás. Muy sencillo, fueron Ava Gardner, Raquel Welch, Brigitte Bardot y por supuesto la única e inigualable Marilyn Monroe. Con todo este bombardeo de estereotipos sexys en los cortos, en el cine y en la propia cultura pop, era más que obvio que la animación se vería afectada rápidamente. Los animadores y artistas empezaron a diseñar y crear personajes femeninos más exuberantes, más sexys, llamativos, coquetos, basándose en lo que marcaba la tendencia, pero no contaban con el hecho de que se iban a encontrar con otro cambio generacional. El ejemplo más claro ocurrió con Hanna-Barbera. Esta productora ya estaba especializada en este contenido para adultos, como Tom y Jerry y los Picapiedra, que originalmente se emitían para este público adulto. Personajes como Vilma Picapiedra o Ultrasónico estaban basados en las características y atributos de las bombshells y de otras sex symbols, pero al mismo tiempo se buscaba no llamar la atención de los censores, quienes estaban detrás de las producciones animadas a cada rato vigilándolas muy de cerca. Sin querer, poco a poco este target cambió a uno más infantil, todo gracias a la presión de estos mismos censores y grupos religiosos de mantener las buenas costumbres y evitar que cosas supuestamente obscenas como Red y Betty Boop salieran al aire, porque oh por Dios, ¿qué va a pensar la gente? De los años 60 a los años 70 cambió absolutamente todo para la animación.
Hanna-Barbera adquirió cierto éxito con el oso Yogi y con los autos locos, y a pesar de que diseños como los de Penélope Glamour, de Josie y las Gatimelódicas o de Daphne de Scooby-Doo seguían esta tendencia de homenajear a los tropos ya conocidos, mezclándolos con la moda a go-go de ese entonces y la música surf, la realidad es que ya no estaban causando ese furor inicial con las audiencias maduras. Como un gran ejemplo de este cambio tan drástico está Penny de Inspector Ardilla, que marcó directamente el cambio que estaba teniendo Hanna-Barbera con la audiencia, yéndose a una más infantil, y cuando Taft compró Hanna-Barbera en 1979, este cambio se hizo más evidente. Hanna-Barbera se convirtió en el rey de la televisión infantil durante los 70 y 80, pero su evidente éxito con el público infantil no salvó a la productora de lidiar con censores y políticos una y otra vez. En Estados Unidos empezó a promover fuertemente la agenda de que toda serie animada, toda producción animada debía enseñar una moraleja y valores de forma explícita, y se empezaron a hacer especiales y crossovers en los que personajes animados les decían a los niños que no tomaran drogas, que fueran patrióticos o que no mintieran. Y así se mantuvo por décadas y décadas. Y de pronto, ¡boom!, llegó Jessica Rabbit. Quien engañó a Roger Rabbit se convirtió en un fenómeno cultural. Robert Zemeckis estaba homenajeando a todos y cada uno de los tropos y arquetipos femeninos del cine y de la animación de los años 40, 50 y 60, incluyendo a las femme fatale, a las jazz babies y a las bombshells, mezclándolas en una sola, Jessica Rabbit. Jessica no solo atrajo miradas, se convirtió rápidamente en la sex symbol de los 80. Hizo que renaciera el arquetipo sexy animado e inspiró a un sinnúmero de artistas tanto de cómics como de animación. Había un furor enorme por Jessica Rabbit, un impresionante furor, y los censores no podían decir nada porque el filme tenía rating PG. Gracias al éxito de la película, más la atención que estaba recibiendo Jessica Rabbit y las caricaturas viejas de la época antigua y dorada, sumándose la fuerte caída de Hanna-Barbera y el renacimiento de los Looney Tunes, las series animadas noventeras desarrollaron de regreso estos arquetipos femeninos, pero tenían un as bajo la manga. Lo harían simple y sencillamente saltándose las reglas de los censores, de las cadenas y del propio gobierno estadounidense. Mientras los censores se peleaban por si había que seguir o no una agenda educativa en la televisión, los animadores y productores empezaron a desafiar a las propias cadenas de televisión utilizando la creatividad por encima de cualquier regla o ley, utilizando huecos completamente válidos en los lineamientos televisivos. Tommy Jerry Kids, por ejemplo, trajo de regreso a Red en ciertos episodios. Bugs Bunny parodió a Madonna y a Marilyn Monroe en episodios de Tiny Toons. Batman, la serie animada, rediseñó a Poison Ivy y añadió a Harley Quinn al lore de Batman. Animaniacs presentó a Aola Enfermera y a Minerva Ming. Ren y Stimpy compartían pantalla con chicas al estilo de Tex Avery. Pex se robaba la pantalla en la tropa Goofy. Las chicas superpoderosas hicieron lo mismo con la señorita Velo y con Sedusa. Y ya hablando en los 2000s, Eris en las sombrías aventuras de Billy y Mandy cuenta como uno de estos tropos. Lo único que hacían para justificar la aparición de estos personajes, con excepción de Ren y Stimpy por obvias razones, era utilizar la escritura para darles una razón de estar ahí. Se escribieron historias para audiencias generales que necesitaran a una femme fatale como Sedusa o una bombshell como Red, y se crearon nuevos arquetipos. Se buscó que estos personajes nuevos ofrecieran un apoyo general al desarrollo de otras historias, de héroes y de villanos, y como ejemplo grande están Harley Quinn y la señorita Velo. Y se puede decir que se les añadió una nueva personalidad, un poco menos atrevida y sensual, pero más inteligente. Por si no les queda muy claro. Este tipo de diseños y de personajes de los 90s y de inicios de los 2000 era una forma de protestar creativamente. Se buscaba liberarse del yugo de la autocensura y al mismo tiempo de liberarse de las reglas explícitas que pedían los censores. La animación siempre ha tenido a los censores a un lado vigilando absolutamente todo lo que están haciendo. Y si bien esto ha sido bueno en ciertos aspectos, porque obviamente se necesita también una regulación, esto también ha afectado mucho a la evolución continua de la propia animación. Cuando la ley televisiva se reformó en 1996, dejando muy en claro que el contenido educativo iba a estar solamente en la programación matutina a partir de las 7 de la mañana, las caricaturas noventeras se desataron completamente. Razón por la cual uno puede encontrar muchos chistes de doble sentido en Animaniacs, en Rocko, Ren y Stimpy, en el laboratorio de Dexter y hasta en Rugrats. Oh, ¿para qué sirve este botón? Discúlpame.
Justo en 1996, Herschel Weingold, Timothy Harris, Steve Rudnick y Leonardo Benvenuti, junto con el diseñador de personajes Bruce W. Smith, añadieron a Lola Bunny a la historia. Warner quería diseñar o hacer una contraparte femenina de Bugs Bunny y esta época estaba propiciando todo lo necesario para hacerla. Ya habían existido intentos de hacer que Bugs tuviese pareja. Honey Bunny en los 50 y 60 fue el primer bosquejo de una pareja para Bugs e incluso apareció en mercancía oficial de los Looney Tunes, pero nunca despegó y fue rápidamente desechada. En el 95, 35 años después, se le trató de emparejar a Bugs con Penélope Pussycat en el corto Carrot Blanca. Y si se dan cuenta, el diseño de Penélope cambió drásticamente. Con Space Jam, los involucrados pudieron crear un personaje atractivo, con los claros estereotipos viejos de las décadas pasadas, añadiendo dotes de comedia, con el objetivo claro de empezar a vender nueva mercancía porque dinero. Y el resultado fue un personaje que se hizo rápidamente de culto y que obviamente se elevó así de volada al estatus de sex symbol, por la estilización que tenía y por los propios arquetipos que estaban utilizando como herramientas básicas. Véase que Lola Bunny tiene ojos grandes y una boca chiquita, y aparte es rubia. Pero Lola no tenía una personalidad definida directamente. A diferencia de otros personajes mencionados como Jessica Rabbit, que era un homenaje a los arquetipos, o Minerva Mink, Harley Quinn y Sedusa, que eran femme fatales, el error con Lola fue que nunca se buscó el explorarla más allá. Solamente se puso muy en claro el hecho de que juega básquetbol mejor que todos y que no le gusta que le digan muñeca, y ya. Su objetivo principal fue hacer ventas de artículos promocionales con ella que, seamos honestos, se vendieron muy bien y ahorita son artículos bastante caros para coleccionistas. El objetivo nunca fue crear un gran personaje, así que digamos que su estatus de sex symbol fue la fortaleza más grande y la debilidad más peligrosa que tuvo Lola como personaje y que sigue teniendo. Y si no han visto este video en el cual hablo de todos los problemas de producción que tuvo Space Jam en su respectivo tiempo, véanlo justo ahora, así van a entender de mejor manera por qué digo esto de Lola Bunny. Warner rápidamente se dio cuenta de que estaban en una posición muy delicada con Lola, y a diferencia de los otros personajes establecidos en los 90, no podían justificar el por qué era ella considerada como un sex symbol por la prensa. A Warner no le convenía mantener un personaje que atraía a un público adulto en producciones que supuestamente eran aptas para toda la familia, así que sencillamente fue enlatada, y así volvemos al inicio de este video. Y quizá te preguntes en estos momentos, ¿por qué estos personajes no están regresando a la televisión o al cine? ¿Por qué el reboot de Animaniacs no tiene a Ole enfermera? ¿Por qué el reboot de las chicas superpoderosas no tiene a la señorita Velo? O ahorita recientemente, considerando que esto pasó la semana pasada, ¿por qué rediseñaron a Lola Bunny en la secuela de Space Jam? En 2003, en 2006, en 2008 y en 2019, o sea, el año pasado, hubo, de nuevo, regulaciones a los contenidos televisivos para toda la familia. La Pokémonía en 2003 hizo que los censores se dieran cuenta del impacto que tenía la animación con el consumo de franquicias y poco a poco empezaron a formularse leyes que cambiaron las demografías y lo que supuestamente no se podía hacer en televisión. Esto, si le sumamos muchas luchas sociales, más el descubrimiento de comportamientos estereotipados en televisión que envejecieron muy mal, hicieron que poco a poco la cultura pop y la animación se fuese transformando. A partir del 2010 se estableció un cambio demográfico en el cual la animación sería orientada a un público menor a 12 años exclusivamente, y a partir de los 13 años el público podría consumir live actions y reality shows enfocados a ellos. Muchas bromas de doble sentido, momentos irreales y personajes estereotípicos fueron removidos y los departamentos de estándares y prácticas de las cadenas televisivas tomaron mayor protagonismo del que ya tenían. Aunque claro, series como Un Show Más y Hora de Aventura lograron saltarse con ingenio algunos cuantos de estos lineamientos nuevos establecidos. En pleno 2020 estamos teniendo un nuevo cambio generacional debido a que hay un renacimiento dentro de la animación para adultos, cosa que no había ocurrido desde mucho tiempo. Pero las franquicias enfocadas a toda la familia, por desgracia, no pueden hacer de la nada producciones solo para adultos, porque no siempre es la mejor opción y al mismo tiempo suelen haber ciertas dificultades creativas, como en los casos de Ren y Stimpy para adultos o el ahora cancelado reboot de Lizzie McGuire. Será cuestión de esperar y ver cómo se adapta el cine y la televisión a esta nueva década y al nuevo consumidor.
Espero que se estén dando cuenta del por qué estoy haciendo este video, porque en serio, este video dejó de ser hace mucho tiempo de la historia de Lola Bunny. No es sobre la historia de Lola Bunny, aunque el título del video lo diga, y tampoco es la historia de las sex symbols animadas. Este video acaba de ser una clase de historia de la animación minúscula, sí, minúscula, pequeñita, pero está hecha para que entiendan los cambios demográficos que han ocurrido a lo largo de los años. Es para que entiendan cómo cosas tan simples, tan diminutas y tan pequeñas pueden cambiar para siempre la animación en general. La cultura pop está definida por todo lo que ocurre socialmente y políticamente hablando. Todo lo que está a nuestro alrededor la afecta directamente. Y las audiencias actuales no son las mismas que las audiencias de los 60, 70, 80, 90, 2000. Es más, ni siquiera son las mismas audiencias que la gente del 2010. De la misma forma, las políticas de protección al consumidor infantil son muy inestables y siempre están regulándose y regulándose y regulándose. Y para que me entiendan, recuerden lo que pasó el año pasado con lo de la Ley Copa. Estas políticas de consumo por protección y demás afectan directamente al espectador y obviamente lo segmentan cada vez más y más, y por ende lo individualizan. Así que en lugar de quejarnos de que por qué no están haciendo cosas como en nuestra infancia, o peor, quejarnos de que el diseño de la coneja sexy del 2020 no se parece al del 96, pensemos mejor otra cosa. ¿Quién es el público objetivo? ¿Eres tú o es una nueva audiencia? ¿Qué está causando que haya cambios generacionales tan drásticos? ¿Son las mismas audiencias? ¿Son los creativos? ¿O son las leyes y políticas inestables? Quién sabe, igual y son las leyes y los prejuicios de las personas que se encargan de verificar y revisar todo el contenido apto para toda la familia. ¿Quién sabe? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Quejarnos masivamente en internet para que nos hagan caso, lo cual nunca va a pasar? ¿O aprender a consumir responsablemente para obtener todo tipo de contenidos de calidad para todo tipo de audiencias? Amigos, estas respuestas yo se las dejo de tarea y espero que hayan aprendido algo. Y esto fue todo por mi parte. Yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video aquí en la Zona Cero. Los dejo con los mejores comentarios del video pasado e igualmente les recomiendo lo de siempre. Denle like, compartan y suscríbanse a este video, conviértanse en miembros del canal, síganme en mis redes sociales @LZCoficial en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Sí, tengo Twitch también y creo que eso es todo. Sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Cristóbal Díaz. Ver esto es 1000 veces mejor que ver a gente en Twitter quejándose de que desexualizaron a una coneja en una película para niños. Y es justamente de lo que estoy hablando, oh sí. Emanuel Juárez, miembro del canal. Ya era hora de que saliera el video de Animaniac. Sí se nota que hubo bastantes cambios durante la realización de este video y de hecho los hubo, bastantes hubo. Ronald Elías Cordero Calles. Debo admitir que soy uno de los bendecidos que pueden recitar la canción de los países completa sin equivocaciones.